Ya estamos en comunicación con el compañero Jerjes Mercado Suárez, él es diputado nacional del Estado Plurinacional de Bolivia. Buenos días, Jerjes. Buenos días, un saludo cariñoso desde Santa Cruz, Bolivia, y gracias por poder conversar con ustedes. No, agradecerte infinitamente a vos. Sabemos que es una noticia que tanto en la Argentina como en Bolivia ha tenido una trascendencia importantísima. Y bueno, nos gustaría tu opinión o cómo se está viviendo esta noticia en el Estado hermano plurinacional de Bolivia, ¿sí? Bueno, esta noticia lo que ha hecho es corroborar que el golpe de Estado perpetrado en Bolivia el año 2019 no fue una simple operación de la derecha reaccionaria interna, sino que contó con todo el apoyo logístico, analítico, comunicacional de la derecha internacional, el Departamento de Estado, CNN, la derecha colombiana, entre otras, y por supuesto también la derecha argentina estuvo inmiscuida en esto directamente desde los gobiernos, ¿no? Hemos tenido la ingrata noticia de que Ecuador, por ejemplo, prestó al Estado boliviano en esa época, al gobierno, diremos de facto, equipos antimotines, equipo inclusive con armamento letal para reprimir al pueblo. Y los últimos días ha salido a flote también el hecho de que el gobierno del presidente Macri, representante nato de la derecha reaccionaria argentina, hubiera también enviado equipamiento antimotines, equipamiento de represión al pueblo. Eso lo que hace es constatar lo que siempre hemos denunciado, que los luctuosos hechos de octubre y noviembre del año 2019 fueron orquestados por la derecha internacional. Otro aspecto que ya se denunció oportunamente también es que vino la hija del presidente Trump a una de las provincias del norte argentino y que aparentemente a través de allí, con el pretexto de las quemas de la Chiquitania, hubiera ingresado apoyo logístico en coordinación de Estados Unidos y algún gobernador argentino, ¿no? Entonces, esta nota que ha salido donde le agradecen, el comandante de las Fuerzas Armadas le agradece al embajador argentino por toda su ayuda, muestra de que una vez más muestra y da prueba de aquellos fenómenos, lamentables por cierto. Jerjes, ¿crees que la derecha sigue manejando ciertos medios? Por ejemplo, acá en Argentina, por lo que leí en algunos diarios de Bolivia también, ni hablar, bueno, lo que es Colombia, Ecuador o Estados Unidos, no lo tildan como golpe de Estado a los hechos sucedidos en el año 2019 en Bolivia, sino que hablan de una especie de revuelta social, ¿no? No se animan a decirle golpe de Estado, lo mismo la OEA, que fue bastante criticada. ¿Crees que esto tiene un interés político más allá del propio golpe de Estado, de no nombrarlo así, de nombrar como un desplazamiento por la gente en vez de involucrar a los militares? Indudablemente que aquí hay una intencionalidad muy clara. Ellos quieren mostrarlo como que fue una renuncia solamente del presidente Morales de entonces, pero yo no sé qué otra forma llamarle cuando hay una preparación previa, cuando hubieron líderes políticos que meses antes ya instalaron en la narrativa boliviana el supuesto hecho de un fraude, cuando no se habían llevado a cabo las elecciones, y fueron hábiles, ¿no? Utilizando, como digo, los medios de comunicación local, los medios de comunicación internacional. Y luego, ¿qué más llamarle cuando la policía se amotina y le pide renuncia al gobierno legalmente constituido? ¿Qué se le puede llamar cuando las Fuerzas Armadas no cumplen con la constitución política del Estado y en vez de garantizar la estabilidad de un gobierno legalmente constituido, le piden que renuncie? O sea, ¿qué le llamamos cuando una persona que no tenía nada que ver, que era una senadora de quinto nivel y que no gravitaba en la política boliviana, aparece proclamándose presidente y es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas quien le impone la banda presidencial sin haber pasado por una elección previa
en la Asamblea Plurinacional. O sea, yo no encuentro otro nombre que no sea una interrupción de facto del periodo constitucional establecido. Jorge, hay que contarle a los oyentes, ¿no? Y un hecho muy concreto, que este golpe de Estado generó realmente una serie, y digo, el envío de este material, porque de última lo que tenemos que entender, que este envío de material bélico de Argentina o el acompañamiento de algunos otros países con material o logística, significó la muerte de, lamentablemente, muchos hermanos bolivianos, ¿no? Indudablemente, las Fuerzas Armadas y la policía nunca fueron utilizadas para reprimir. Evo prefirió renunciar antes que bañar al país en un charco de sangre, pero una vez que ya Evo se fue, cuando asumió el gobierno de facto la conducción del país, es ahí cuando se dan 37 muertos, más de 800 heridos y cerca de 1.000 personas perseguidas, ilegalmente encarceladas, procesadas. Entonces, este equipamiento que llegó de Ecuador, de la Argentina, contribuyó justamente a que se mate gente, se persiga gente, se reprima gente, y eso es lamentable. Entendemos que no es el pueblo argentino, y el presidente Fernández ha hecho una nota, ¿no?, pidiendo disculpas a nombre del pueblo argentino al presidente Luis Arce Catacora, y eso lo entendemos muy bien en Bolivia, que han sido los grupos de poder, particularmente el gobierno del expresidente Macri, nefasto por cierto, quien orquestó esto y ayudó a Yanine Áñez a masacrar al boliviano, a dejar gente herida, a reprimir al pueblo boliviano y a perseguirlo. Jerjes, hace unos cuantos años ya, se podría decir una década casi, se acabó la idea de la Latinoamérica unida y ha comenzado a ganar espacio nuevamente la derecha en varios territorios. Caso de Bolivia, caso de Chile, el mismo caso que está sucediendo en Colombia, en Ecuador, lo mismo pasó en Argentina, la subida de Bolsonaro en Brasil. Te consulto, ¿cuál es la situación actual política en Bolivia? ¿Cómo está la situación allá? Mira, yo creo que la izquierda, los gobiernos progresistas tuvieron un periodo de ascenso con la victoria del PT en Brasil, con el ascenso de Hugo Chávez en Argentina, el ascenso de Evo Morales acá, qué sé yo, Correa en Ecuador, Ortega en Nicaragua, en fin. Hubo un periodo de ascenso. No nos cabe duda que ese ascenso fue muy positivo para las políticas sociales implementadas en los distintos gobiernos, distintos países. No nos cabe duda de que ese fue un momento glorioso para la integración americana. Empezamos a construir la CELAC, el ALBA, se construyó la UNASUR. Entonces, fue muy positivo para el bloque latinoamericano. Indudablemente que hacia los ojos de Europa y los Estados Unidos fundamentalmente es una contraflecha de sus intereses. Es por eso que sistemáticamente conspiraron, sistemáticamente bloquearon a los gobiernos democráticos progresistas de la época. Y no vamos a negar también que se incurrieron en errores, ¿no? Se incurrieron en errores, la izquierda se equivocó en varios aspectos, y sumada a las dos cosas vino un decrecimiento, un reflujo de las fuerzas progresistas en América Latina. Felizmente, ese reflujo está siendo nuevamente vencido. Viene el presidente Fernández en Argentina, viene AMLO en México, volvemos a tomar el gobierno en Bolivia, ojalá que retorne Lula da Silva en Brasil. Hay síntomas muy positivos, ¿no?, de que estamos nuevamente en un periodo de ascenso. Ahora, la derecha internacional no para de conspirar, no para también de hacer su trabajo. Dependerá de nosotros que hagamos el nuestro como corresponde. Internamente en Bolivia, la derecha había sido totalmente derrotada política, ideológicamente y hasta militarmente. Pero le dimos los instrumentos también nosotros perfectos, los pretextos perfectos para que ellos se rearticulen. Y creo que uno de los motivos fue el tema de ir a un referéndum en el año 2016, innecesario e inoportuno. Y luego le dimos otro pretexto ya más acorde a su talla, cuando no se respetó los resultados del referéndum.
Yo creo que esos son errores tácticos que hemos cometido y eso le permitió a la derecha boliviana rearticularse, tener una narrativa nuevamente y gozar de una especie de apoyo popular. Yo creo que son errores que hemos cometido. Sin embargo, el nefasto gobierno que tuvo Yanine Áñez, la autoproclamada, eso contribuyó, por supuesto, a que la gente compare cómo se vivía antes de Evo, cómo se vivió durante Evo y cómo se vivió durante el gobierno de Yanine Áñez. Eso, sumado a otros elementos, nos dieron la victoria el año 2020, en octubre, con un 55% de votos, pero por supuesto eso yo creo que es una especie de segunda oportunidad que nos da el pueblo boliviano para hacer las cosas como corresponde hacerlas bien. La derecha, por su lado, una vez más fue derrotada políticamente en las urnas. Ha ido recibiendo derrotas desde el año 2005. No ha podido ganar una sola elección en este tiempo. Sin embargo, yo reitero, la derecha no duerme, la derecha está permanentemente conspirando, permanentemente bloqueando el proceso de cambio y, por supuesto, intentando articularse y estructurarse. Ahí están, nos han dado un mensaje también con las elecciones subnacionales y creo que es rol nuestro darle estabilidad al gobierno de Luis Arce Catacora, económica, política y social, hacer una muy buena gestión gubernamental y al mismo tiempo articular al bloque patriótico y popular boliviano con mira a que este proceso continúe por lo menos unos 10, 20 años más. Entonces, el trabajo es arduo, la confrontación es permanente y por supuesto que la derecha boliviana cuenta con sus aliados internacionales también que le están dando apoyo logístico, pensándoselo y dándole directrices desde fuera. Jorge, bien hablás vos que la derecha está agazapada hoy por hoy en Bolivia, en la Argentina, en la mayoría de los países latinoamericanos. Yo te cuento un dato, no sé si lo sabes, pero el que era embajador en ese momento, cuando sucedió este hecho en noviembre del 2019, Normando Álvarez García, que es el ex embajador en la Argentina en ese momento, actualmente, hoy en día, es el ministro de Trabajo del gobernador Gerardo Morales, de Jujuy. ¿Sí? Digo, no se fueron, están agazapados, como bien decías vos. Digo, y creo que es importante en este aspecto conocer o saber, digo, porque esta situación, este hecho concreto, ha generado una denuncia penal por parte del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Tenés información cómo está la causa o cómo se va a avanzar con respecto a esta causa penal, principalmente contra el expresidente Macri? Mira, no tengo mayor información en qué estado se encuentra en este momento. Sin embargo, sí, claro, sé que hay una causa instaurada y creo que la justicia nacional e internacional debe actuar y es bueno que se encuentre la verdad material de los hechos. Yo en ese aspecto soy muy respetuoso de la normativa. Yo creo que nadie es culpable hasta que se le demuestre su culpabilidad. Entonces, que la justicia haga su trabajo. Nuestro trabajo será cooperar, dar la información correspondiente, coadyuvar para que la justicia, como dicen en la Argentina, haga su laburo, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, esperemos que tanto el proceso que hay contra Yanine Áñez avance y todos los involucrados y también avance el proceso instaurado contra los funcionarios argentinos que en su época colaboraron y por lo tanto se convirtieron en cómplices de las masacres y las persecuciones que hubieron en Bolivia. Bien, sabemos que es una noticia o es una causa que va a avanzar. Nosotros te queremos agradecer infinitamente la posibilidad de esta comunicación contigo, de poder seguir manteniendo el diálogo porque es un tema que nos interesa. Siempre nos ha interesado todo lo que viene sucediendo en el hermano Estado Plurinacional de Bolivia. Digo, tenemos un montón de coterráneos, digo, compañeros, amigos, camaradas de la República de Bolivia que viven en la Argentina y que nos escuchan, digo, porque conocen de nuestro trabajo político. Muchas veces nos han acompañado en el mismo, así que nos gustaría
que para ir concluyendo, que les puedas mandar un mensaje a todos los hermanos bolivianos que residen en la Argentina, que residen en la provincia de Buenos Aires, que realmente son un montón y con los cuales nos es muy grato poder trabajar en muchas de las actividades que generamos, ¿sí? Muchas gracias por la comunicación, así como la derecha más reaccionaria está unida internacionalmente conspirando contra los pueblos. Yo creo que es importante que los pueblos y las personas comprometidas con nuestra patria también estemos unidas por este medio. Así que agradecidísimo por la entrevista y aprovecho la oportunidad, por supuesto, para saludar a los bolivianos que hoy por hoy están en la Argentina. He tenido oportunidad de compartir en muchas oportunidades con la colectividad de Buenos Aires fundamentalmente. Así que los saludo, les deseo que tengan muchos éxitos, que tengan mucha esperanza en que las cosas en Bolivia van a ir por el buen sendero y sobre todo en esta época de pandemia les pido que se cuiden mucho, que refuercen su sistema inmunológico, que guarden la seguridad y bioseguridad correspondiente y por supuesto que los que no se han vacunado acunan a vacunarse. Y para nosotros, los del proceso de cambio, todos los bolivianos que están en la Argentina y en todas partes del mundo, por supuesto que son una prioridad. Construir la patria grande y la integración latinoamericana creo que es tarea de todos. Un abrazo y feliz fin de semana. Muchas gracias, Jorge, un abrazo muy grande, gracias por la comunicación y nos mantenemos en contacto, ¿sí? Ok, gracias, un abrazo. Bueno, un abrazo grande para el compañero diputado nacional Jerjes Mercado Suárez, ¿sí? Realmente una comunicación de lujo.